suma importancia. Iba a ser de entrada una cuestión grabada, pero por suerte pude estar hoy aquí y bueno, puedo hacerlo a viva voz. Voy a transmitirles un mensaje que fue un mensaje que yo recibí en estos días, que me parece trastocó mucho de lo que vengo haciendo y busco ir de algún modo surcando en la tierra para generar o poder sembrar semillitas que germinen, ¿no? Este mensaje viene a colación de algo que yo he pensado desde que me parece que voy teniendo mi formación en relación a un pensador muy importante para aquellos que hacemos articulaciones entre inteligencia y subjetividad, que buscamos entrelazar de algún modo discursos que aparecen eh, divergentes, hacerlos convergentes, ¿no? Buscar ciertos lazos o cruces entre, por ejemplo, la educación, el psicoanálisis. Y bueno, este pensador dice que hay tres profesiones imposibles. Una de ellas es psicoanalizar, otra es gobernar y otra es educar, ¿no? Pero son imposibles en tanto se quiere homogeneizar un criterio común para todos, es decir, en tanto se quiere dar por sentado cómo se debe hacer cualquiera de estas tres profesiones es donde se fracasa en el intento. Pero en el momento en el que hay una persona que desde su ignorancia, desde su buscar saber sobre aquello que desconoce o se interroga para poder construir, encuentra modos de alojar su singularidad en el encuentro con el otro, ahí se hace posible esto imposible. Dicho de otro modo, la única forma de hacer posibles los imposibles es que esté concernido en cada poro de la piel o en el hueso de cada uno de los que desempeñamos, por ejemplo, esta profesión imposible que es la educación, ¿no? En ese sentido, me llegó un mensaje hace 3 días que yo espero que también hayan escuchado o leído algo al respecto. Fue un mensaje de un lugar no esperado, puesto que yo no soy propiamente una persona en el sentido estricto creyente, pero llegó justamente de un lado espiritual. Hace 3 días se publicó la encíclica Magnifica Humanitas del Santo Padre León XIV, justamente en la conmemoración del 135 aniversario de la encíclica del Papa León XIII, que se llamaba o se llamó Res Novae o Rerum Novarum, ¿no? Que fue precisamente hablar de las cosas nuevas, ¿no? En ese entonces, cuando el Papa León XIII hace esta encíclica, él hablaba de las cosas nuevas en función de la revolución industrial, del destape próximo del capitalismo que venía como a peyorar la dignidad de lo humano en relación al trabajo. Esta encíclica fue como una un documento impulsado de algún modo para que se diera una doctrina social por parte de la iglesia frente a todo lo que venía sucediendo en ese momento en términos de discriminación, en términos de exclusión, en términos de denigración, incluso hasta muertes y guerras en esa época. ¿No? Hoy tenemos nuevamente cosas nuevas. Hoy esta encíclica, ¿no? Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial nos viene a plantear algo, me parece sumamente importante. De vuelta, otra vez, nos plantean poner en el horizonte lo que nos une, digamos, en el plano de la educación y también ahora pensar en el tema también de lo imposible de la religión, porque tampoco hay una religión para todos igual. Es imposible homogeneizar a todos en un criterio de verdad, pese a que la religión se sostenga en una verdad como universal, pero sí es importante ubicar que se hace posible en tanto hay algo intransmisible que se transmite por la escritura o por la vocación de aquellos que ejercen esa fe. Lo mismo pasa con la educación. Hay un transmisible y hay un intransmisible que solo puede darse en tanto haya alguien que ejerce la vocación docente a partir precisamente no solo de la ejecución de la técnica de los datos o la reproducción doctrinaria, sino en ese momento en el cual pone algo de sí en eso que transmite. Por lo tanto, transmite un intransmitible que va precisamente a... en eso que decía hace un rato, nos toca cada poro del alma o de los huesos, ¿no? Ese intransmisible que tiene que ver con ese sentido que le damos o ese soporte que tiene el ejercicio de lo que hacemos en nuestra existencia. Es decir, no se trata pues de una profesión sin que toque la vocación, no se trata de un hacer
sin que ese hacer cobre sentido en un sostenimiento como andamiaje de nuestra propia existencia humana, ¿no? Entonces, esta encíclica que pone en cuestionamiento hoy una cosa nueva, una res novare nueva, cosa nueva que tiene que ver con la tecnología, harto mucho nos hablaron en la presentación, en la conferencia anterior sobre este tema, y el Papa me parece que dice algo sumamente interesante. Fíjense cómo empieza él. Dice él, cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo, hacer, hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Pero en cada época se cierne el riesgo de construir un mundo inhumano y más injusto. Allí donde la humanidad corre el riesgo de perder su rostro, nosotros, dice el Papa, los cristianos, y yo digo, los educadores, alzamos los ojos hacia Dios que se hizo carne, dice el Papa, yo digo, alzamos los ojos hacia la luz de la sabiduría, sabiendo que el ministerio del hombre solo se esclarece en el ministerio del Verbo encarnado, dice el Papa. Y yo digo, sabiendo que el misterio del hombre solo se esclarece en el ministerio del acontecimiento, de la experiencia, de la educación. ¿Qué quiere decir eso? ¿O a qué nos invita pensar justamente en la experiencia de la educación? No se trata de simular, el Papa es muy crítico en el sentido de esta encíclica, porque nos da una referencia interesantísima cuando dice hay que desarmar la inteligencia artificial. Y cuando dice desarmar la inteligencia artificial, no se refiere propiamente a una cuestión como de destruirla. Fíjense lo que dice en la encíclica. Desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar, sino económica y cognitiva. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. Significa sustraerla a los monopolios, hacerla discutible, refutable y por lo tanto habitable, restableciendo en ella la pluralidad de las culturas humanas y de las formas de vida. La tarea de hoy no es solo ética o técnica, es ecológica en el sentido más radical, porque interpela una nueva dimensión de nuestra casa común. La IA es ya un ambiente en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar. Por eso, no basta regularla, es necesario desarmarla y hacerla acogedora. Se trata entonces justamente de poner en cuestionamiento cuál es la lógica que reproducen estos algoritmos, ¿no? En donde todos estamos inmersos. Estos algoritmos que reproducen formas y discursos y que si de pronto no los cuestionamos, vuelven a la escuela un instrumento fetiche de un sistema que busca reproducir y en tanto reproduce y homogeniza, lo que hace es excluir. Es decir, una escuela para todos es una escuela que cuestiona, que critica, pero que también habita. Una escuela que precisamente permite hacer acontecimiento. Y un acontecimiento no es algo que se inventa o se provoca, es algo que se vive en tanto se aloja en un espacio una posibilidad de encuentro con el otro. El Papa nos convoca y hoy quiero transmitirles ese mensaje potente que yo recuerdo cada día que me levanto a hacer mi labor docente o hacer mi labor terapéutica también, que se trata precisamente de recuperar la dignidad de lo humano ahí donde los discursos hegemónicos científicos tratan de hacernos como algoritmos, tratan de hacernos como datos, tratan de pensar que lo humano tiene que ver con un conjunto de datos o un conjunto de conductas o un conjunto de eventos ajenos a toda la cuestión subjetiva, a toda la cuestión emocional, a toda la cuestión que pasa por precisamente el autoconocimiento y el encuentro con el otro. Hay algo bien fuerte que pasa con la IA, ¿no? El tema de la desarticulación social, fíjense lo que dice sobre la palabra. Las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significa el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral, no juzgan el bien y el mal,
no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de la consecuencia. Pueden imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones, pueden simular empatía o comprensión, pero no conocen lo que producen porque no residen en el horizonte afectivo, relacional y espiritual en el que el ser humano se vuelve sabio. Incluso cuando dichos instrumentos se presentan como capaces de aprender, lo hacen de modo diferente al de la persona humana. No es la experiencia de quien se deja modelar por vida y crece con el tiempo por medio de decisiones, errores, perdón y fidelidad. Es más bien una adaptación estadística a partir de datos y retroalimentaciones que pueden ser muy eficaz, pero no implica un crecimiento interior. Lo grave de esto, en términos de la simulación, no es precisamente que haya, como decían hace un rato, que haya una información para utilizar, sino que de pronto se piense como esas formas, como las únicas formas posibles para lo humano, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice, cuando la palabra es simulada, esta no construye una relación, sino una apariencia. La imitación artificial de la relación de cuidado o de acompañamiento puede ser peligrosa cuando se introduce en un contexto pobre de relaciones y de afectos reales. Entonces, el riesgo no es tanto que una persona crea que está hablando con otra persona, sino que pierde el deseo mismo de buscar realmente al otro. Ahí está, me parece, la potencia de esta encíclica que nos transmite y nos regala un mensaje maravilloso para nosotros como docentes y sobre todo también que estamos buscando eh, habitar preguntas. Fíjense bien, habitar preguntas no significa resolverlas técnicamente. Habitar preguntas implica que esas preguntas nos toquen el cuerpo en nuestra experiencia cotidiana. La potencia de este mensaje tiene que ver con no perder de vista precisamente que se trata de en la educación transmitir ese intransmisible que tiene que ver con el deseo de hacer lazo con el otro, el deseo de establecer vínculo con el otro y entender que el lazo y el vínculo con el otro no es sin las tensiones necesarias para aprender y para crecer, es decir, sin las problemáticas cotidianas de lo humano, ¿no? Si nos quedamos enlazados totalmente a esa simulación del lenguaje, a esa simulación de la experiencia, a esa simulación de la palabra, no va a ser habitable la vida. Tenemos que entender que mientras más pequeños son los seres humanos, los niños en la educación más requieren de experiencias reales, no simuladas, experiencias habitables en lo cotidiano de la vida, del encuentro con el otro, ¿no? En ese sentido, vale mucho preguntarnos, ahora que vamos a estar en esta jornada trabajando juntos, ¿cuál es el lugar que tiene la educación hoy en tiempos de la inteligencia artificial? Y todavía más importante, ¿cuál es el papel del maestro hoy en estos tiempos de la inteligencia artificial? Porque hoy sabe más la IA de cualquier aplicación que el conocimiento que podemos tener los maestros en el sentido memorístico, teórico de la palabra, ¿no? Pero ¿qué transmitimos nosotros, por un lado? Por otro lado, si nuestro estatuto y nuestro lugar como maestro está de lado precisamente del conocimiento, ya perdimos. Los chavos incluso pueden saber más de un tema específico. ¿Dónde está nuestro estatuto en el sentido, por ejemplo, de los límites, del respeto al otro, del lazo necesario, del límite necesario en el lazo con el otro, ¿no? Esto que me parece que es invaluable, no podemos perder de vista el lugar que tenemos en el sentido de la formación y no podemos perder de vista que no educamos para mañana, no educamos para un futuro, educamos para hoy. Si nosotros pensamos que educamos para mañana, ya perdimos, educamos para hoy, porque hoy, en este instante, el futuro es hoy, en este instante está la experiencia que hace acontecimiento y que posibilita que el límite sea interno y no externo, que la formación sea de fondo y no de forma, que la posibilidad de ese intransmisible sea transmisible por la pasión está aquí y ahora. No se trata de pensar en las profesiones del mañana, se trata de pensar precisamente en cómo las operaciones lógicas que transmitimos al chico, las competencias, no en el sentido de hacer, sino de las operaciones que posibilitan el hacer, ¿no? Deben transmitirse en estos tiempos de educación. Por lo tanto, se trata de pensar en procesos y no en resultados. Se trata de pensar no en el hacer, sino en el pensar como proceso, ¿no? Si perdemos de vista eso, a mí me gusta mucho pensar una palabra y, y se las
transmito también, es un regalo que a mí me dio una analista que se llama Silvia Bleichmar, que hace trabajo y relación hacia lo social. La escuela es un espacio para la recuperación de sueños. Si nosotros no pensamos en recuperar sueños, es decir, a pesar de que este tiempo que nos toca vivir es un tiempo mucho más complejo que otros en términos de inequidad, injusticia, violencia, falta de trabajo, complicaciones en el medio ambiente. Ahorita, por ejemplo, en la primavera tenemos aquí una lluvia torrencial en Oaxaca, ¿no? Tenemos complicaciones que no podemos negar. Esas complicaciones nos tocan, pero se trata precisamente de que a pesar o con todo y esas complicaciones podamos albergar en los espacios educativos tiempos, momentos para alojar sueños posibles que no se tratan de mañana pasado o de 20, 10 años, se trata de sueños que puedan lograrse aquí y ahora en el aula, ¿no? Lograr objetivos pequeños para que entonces esos pequeños den potencias que puedan acrecentar cosas mayores. Eso es muy importante, no desubicar. Me parece que es muy importante, muy interesante pensar que no se trata de una evolución en el sentido de una adaptación a lo que se conoce como nuevo, sino pensar que la novedad está precisamente hoy en subvertir lo que el sistema impone para poder pensar, como bien nos los dijo el Papa 13 y el Papa 14, en una subversión que implica retornar los lazos humanos que permitan recuperar la dignidad por el apoyo al otro, la dignidad por la transmisión del bien servir al otro, la dignidad por el acompañar, la dignidad por el respeto a la diferencia. Fíjense qué paradoja. Estamos hoy en una fiesta en el Congreso por pensar en la integración, pero la integración solo existe en tanto se funda la exclusión. Fíjense qué paradoja. Solo hay inclusión en tanto se integra, se impone una exclusión, se normaliza un sistema, inmediatamente se excluye a otro. Pensar, por ejemplo, en la tecnología en estos tiempos es muy importante, pero no olvidemos que las tres cuartas partes de la población en México no tienen acceso a tecnología. Las tres cuartas partes de la población en México tienen problemas económicos. Entonces suena muy padre pensar justamente en una política educativa neoliberal en términos de la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que no tienen acceso a todo esto? Están fuera de la educación, están fuera del mundo, están fuera de la civilización. Bueno, es para pensar juntos. ¿Qué vamos a hacer? Oaxaca, Puebla, en sus regiones aledañas, sierra, tiene muchas complicaciones, incluso la propia Puebla en sus zonas periféricas, tiene complicaciones en la escuela para tener acceso a Internet, tiene complicaciones de tener computadoras, aunque países de primer mundo puedan tener acceso gratuito en todos lados, ¿no? Sí, es algo muy interesante, pero hay que recordar y no hay que perder de vista que el acontecimiento está en lo interpersonal, está precisamente en todo aquello que tiene que ver con la posibilidad de no olvidar la semilla viva que tiene la educación. No solo se trata, recuerden, esto también es muy importante, recuerden que la educación como sistema se funda, se crea como un andamiaje para poderle dar lugar, lo recuerdo ahorita por esto que dijo nuestro secretario de Educación Pública en relación a que los maestros podían ya dejar de trabajar y los alumnos poder dejar de ir a clases desde el 5 de junio, porque desde junio y julio todo lo que hacemos los maestros es una cuestión meramente administrativa, porque ya no hacemos nada en términos de educación. Bueno, este discurso de un economista ajeno a una cuestión totalmente educativa tiene que ver precisamente con que la educación fue fundada como un sistema al servicio de otro sistema económico, es decir, que efectivamente los padres tuvieran un lugar a donde tener los hijos, pero que también hubiera un sistema que reprodujera lo que el sistema requiere para tener las hormas necesarias para la máquina que se está perfeccionando. Sí, esa es una parte, pero hay otra mucha más importante que tiene que ver con esa experiencia que hacemos los maestros cotidianamente en términos de lucha, en términos de subversión, en términos de ir peleando por algo más grande
que estar dentro del sistema o qué implica recordarle al sistema que de lo que se trata es la dignidad de lo humano, se trata del respeto a la diferencia, se trata de la posibilidad de albergar espacios, yo le llamo dispositivos éticos subjetivantes, en donde no solo se puede albergar competencias pedagógicas académicas, sino también precisamente esto que hoy ya en los nuevos modelos educativos tiene que ver con las habilidades que antes denominaban como blandas, pero que tiene que ver con todas estas habilidades socioemocionales que les llaman en los nuevos modelos, que tiene que ver con todas estas competencias que nos decían en la conferencia anterior, con esto que se va a requerir muchísimo, porque hay efectos cuando nos tecnificamos, que es la pérdida de la creatividad, la pérdida del pensamiento crítico, la imposibilidad de la tolerancia a la frustración, es decir, no hay que olvidar cada vez que pensemos en este entrecruce entre lo nuevo y lo antiguo, la necesidad de que cada propuesta que se haga toque nuestro cuerpo. El problema no está en una computadora, sino en cómo la uso. El problema no está en una aplicación, sino que la aplicación sea algo que tenga un efecto en algo que yo propongo como docente en mi didáctica, no que me impongan con un ejercicio que debe ser, porque así está el sistema diciendo, ¿de qué sirve que haya computadoras si los maestros no saben usarlas? ¿Mm? ¿De qué sirve que haya aplicaciones maravillosas que para los jóvenes les sinteticen la información si no pueden aprender la información en el sentido de una habilidad como es el pensamiento crítico o como es la posibilidad del pensamiento simbólico? Tengo todo ahí plasmado, pero no entiendo nada de lo que digo. Tengo todo ahí sintetizado, pero no ubico para qué funciona esto en mi vida. No, de pronto las materias pierden sentido porque pierden un sentido práctico ahora. ¿Cómo hacer nosotros para que lo que transmitimos sea una pasión aquí y ahora de nuestra materia, de nuestra competencia, de nuestra habilidad? Yo soy psicólogo y yo no puedo no transmitir cuando imparto una materia que no es de psicología parte de la importancia que yo tengo en relación a las áreas humanas afectivo-emocionales. No puedo dejar de hacerlo porque es eso lo que a mí me apasiona. Por lo tanto, no puede el alumno tener algo de eso en su configuración en la mente. Yo te pregunto para que lo pienses a lo largo de todo este congreso y en lo que sigue. ¿Qué es eso que tú le transmites al alumno en relación a eso que te sostiene? Porque si no lo tienes claro, podrá ser un maestro técnico de IA. Digamos que ese maestro técnico es un maestro de IA, ese maestro que repite, que almacena, pero que no hace experiencia, pero que no puede verdaderamente ser tocado por lo que dice. ¿No? La palabra puede ser una palabra hueca, una palabra sostenida en un cuerpo que se apasiona y que ejecuta en la práctica. Hay que plantearlo y cuestionarlo. Creo que la potencia maravillosa, y voy terminando, solo es un mensaje corto el que quería transmitirles de esta encíclica, es justo recordar, también lo dice así la misma encíclica. Deseamos entrar en diálogo con todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, con quienes participamos juntos en los acontecimientos, las preguntas y las aspiraciones de la humanidad. Queremos identificar junto con ellos nuevos caminos para el bien común y la promoción de una vida digna para todos. ¿Acaso no es eso lo que buscamos en este Congreso también? ¿Acaso no es eso lo que buscamos todos los maestros cuando entramos a nuestras aulas cotidianamente? ¿Acaso no se trata entonces de sostener preguntas y no de transmitir respuestas? ¿No? Espero haya muchas más preguntas que se alojen en estos 3 días de trabajo, ¿no? Y les agradezco muchísimo allá al claustro humanista, ¿no? Es un gusto para mí siempre poder participar, me da muchísima alegría y mucha emoción eh, este empuje que tienen, ¿no? Creando, innovando, construyendo, buscando hacer lazos con otros. Esto nos empuja a todos. Nosotros aquí en Oaxaca estamos también ahora conectados, estamos diciendo ayer, antier, con el maestro Israel, con el doctor Israel, ¿no? A ver qué sería con Gaby, ¿no? Sería increíble que pudiéramos lograr un congreso también aquí en tierra oaxaqueña para seguir intercambiando, creando, creciendo juntos, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo el espacio, de verdad, espero no haber abusado de su generosidad en el tiempo y bueno, quise transmitir desde esto que es poco común para mí en términos de lo espiritual, pero que me parece que es una encíclica hiper archi mega potente. Ojalá la puedan revisar. Hay 1000 puntos que no pude comentarles, pero vale la pena.
no se trata del mensajero, sino del mensaje, ¿no? Y a veces tenemos incluso muchos prejuicios porque no nos sentimos como identificados con ciertos discursos, pero vale la pena ser abiertos en eso. Hay que ser abiertos en acto y no abiertos de forma política. La política es en acto, la política es en el acto del día a día, es una política integrativa, no una política de escritorio, sino precisamente una política de esa que hacemos todos los que estamos aquí, esa de ir a picar piedra, de la trinchera, de los de Oaxaca que salen a hacer marchas, plantones, etcétera, ¿no? Bueno, pues un abrazote para todos, que les auguro un excelente congreso y mil gracias nuevamente por el espacio.